Antes de iniciar con el tema de hoy, que es empezar con la reforma en Europa en el siglo XVI, quiero mencionar dos cosas. Sobre la mesa hay una lectura complementaria, como pues los que han terminado el libro de texto se dan cuenta de que no da mucho énfasis en Latinoamérica. Y para complementar, hay otra breve historia de la Iglesia, y es por Howard Voss, con B chica, B-O-S, y yo copié los últimos capítulos, ahí están sobre la mesa, cada uno debe llevar esas fotocopias para tener, pues, complementar la lectura asignada de Hurlbut. También quiero darles un pequeño taller sobre el ensayo, porque para algunos es algo un poco misterioso, algunos realmente nunca han tenido que escribir mucho y otros están un poco oxidados en su escritura. Entonces, ¿qué espero? Y este seminario va a ser leer y escribir, leer y escribir. Entonces hay que ir acostumbrándose mucho a este estilo de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí es mi ensayo, o es una propuesta de un ensayo que estoy inventando. En la cabecera, y ustedes tienen que aprender a usar un procesador de texto, y en la cabecera poner el apellido y la página. Y luego en la primera página, pues nombre completo, historia de la iglesia es el curso y la fecha. Y luego el título centrado aquí, mi título es ¿por qué se convirtió Tertuliano en montanista? Y menciono, este es el tema, porque algunos han venido conmigo diciendo, mi tema es la Reforma, o mi tema es Constantino, o mi tema es la iglesia medieval, o algo así, muy general. Y 5 páginas es bien poco espacio para desarrollar. Entonces hay que enfocar el tema muy, muy específicamente. Entonces, si es Constantino, pues digamos, el papel que Constantino jugó en el Concilio de Nicea, o la participación de Constantino en los cultos paganos, o la fe de Constantino después de la victoria militar, etcétera. Entonces hay que enfocarlo muy específicamente. Y luego el primer párrafo debe plantear la idea. Entonces el primer párrafo debe tener el propósito del ensayo. Entonces mi propósito en este ensayo es voy a explicar 3 razones por la conversión de Tertuliano al montanismo. ¿Okay? Y luego voy a anunciar mi plan. Voy a decir en el primer párrafo, voy a decir, antes de meterme en las razones por su conversión, vale la pena repasar la biografía muy brevemente de Tertuliano. ¿Quién era? Y luego vale la pena también explicar qué es montanismo. Y luego la explicación de las 3 razones por su conversión. Y luego el cuerpo del ensayo, sigo este plan. Entonces ya con el buen plan, ya la escritura del ensayo no es tan difícil. El segundo párrafo, ¿qué va a ser? Va a ser una breve biografía de Tertuliano. ¿Quién era? Quizás un párrafo, quizás 2 párrafos, no sé, su biografía y sus ideas, o su vida y sus obras, algo así. Y luego, el próximo párrafo, o a lo mejor el tercero o el cuarto, va a ser la explicación de montanismo. Y aquí a lo mejor es un solo párrafo o quizás 2. A lo mejor quién era Montano y luego cómo eran sus ideas y cómo era tratado por la Iglesia Universal. ¿Por qué fue tachado como hereje, por ejemplo? ¿Ok? Ahora estoy listo. Ya saben quién es Tertuliano, ya saben qué es el montanismo, ya estoy listo para llegar a mi tesis. Y mi tesis o mi propósito es explicar 3 razones. Hay mucho debate aquí, entonces escogí un tema interesante, porque es uno de los misterios de la historia de la Iglesia. Tertuliano, en un sentido, creó la Iglesia occidental y luego se separó de la Iglesia. ¿Por qué?
y voy a dar 3 explicaciones o 3 razones. Un párrafo, una razón. Otro párrafo, otra razón. Tercer párrafo o otro párrafo, otra razón. Y aquí, dentro de todo, tengo que estar citando fuentes. Y estoy requiriendo en este ensayo 5 páginas y por lo menos 5 fuentes. Entonces, quiero escuchar las ideas de ustedes, pero ustedes tienen que basarse en algo, en fuentes que realmente saben de qué hablan. Y estoy siguiendo, y pueden ver en los papeles que les di al principio de la descripción del curso, cómo hacer... pues déjenme seguir con esto y luego hablamos de citar fuentes. Luego una conclusión. Y la conclusión, piensen en un buen sermón. O sea, ¿cómo se concluye? O sea, en un buen sermón se concluye, pues, llegando al grano, o reiterando, o resumiendo, o aplicando. Entonces, en la conclusión, ahí lo que voy a hacer en este ensayo, digamos, es voy a resumir. Entonces, en resumen, pues Tertuliano, después de haber fundado lo que llegó a ser la Iglesia Occidental con sus ideas sobre la Trinidad y sus ideas sobre lo que es la Iglesia, luego se apartó por esta razón y por esta razón. Y luego necesito un enunciado como mi último enunciado para dejar al lector ahí atónito con un ensayo tan brillante. ¿Ok? Bien. No he escrito todavía. Entonces, pero es una idea y es lo que quiero hacer con la conclusión, que tú quedes con la idea y quedes impactado. Y luego la bibliografía. Y en los papeles que les di de la descripción del curso, hay que ver muy bien cómo citar las fuentes y también cómo escribir una bibliografía con por lo menos 5 fuentes. Y como he mencionado, las 5 fuentes deben ser reputables, o sea, deben ser buenas fuentes. Hay muchísima información en el Internet y mucha de la información es muy buena y mucha es basura. Entonces, hay que poder analizar el tipo de fuente que estás viendo. Y hay que ver la fuente. Un tip o una pista es si el ensayo que ahí está en el Internet, si tiene bibliografía. Y, o sea, si simplemente son ideas del autor, pues realmente no es muy confiable, a menos que él sea una eminencia en el área. Pero hay que buscar cosas académicas. Hay algo que es muy popular y muchas veces en las búsquedas es la primera cosa que aparece, que es Wikipedia. Wikipedia no es mala como punto de partida. Te da ideas, te da pistas en cuanto a dónde buscar. Pero en cuanto a una fuente como muy académica, pues mejor ver en su bibliografía y seguir los enlaces que están ahí, en lugar de citar Wikipedia. Bien, entonces, y puede ver que estoy usando un tipo de citas y es muy sencilla. Entonces, vamos a decir... voy a borrar y vamos a decir que estoy, digamos, en mi como quinto párrafo y yo declaro la primera razón por la cual Tertuliano se apartó de la iglesia y se convirtió en montanista es porque por su rigor y su ascetismo. Y yo pesqué esta idea de una muy buena fuente. Un autor, vamos a decir Ramírez, y es José Ramírez, y ese libro es la historia de la iglesia antigua, digamos. Estoy inventando. Pero, entonces aquí pongo Ramírez. 18. Es todo. Y luego en la bibliografía voy a dar toda la información acerca de este libro de Ramírez. Pero aquí es suficiente simplemente poner Ramírez. ¿Ok? Es muy sencillo. Y cada cosa que encuentren de otro lado,
pues hay que darles crédito. O si no, estás robando una idea y presentándola como si fuera tuya. Entonces hay que ser muy cuidadosos con citar cuidadosamente a las fuentes. ¿Ok? Bien, esto es, una persona ya me entregó un ensayo y estoy trabajando con él para afinar, muy buen ensayo, y estamos afinando para ponerlo en el formato que requiero, y luego en 8 días voy a tenerlo disponible para que puedan verlo, o sea, y tener una idea de qué espero. Pero espero que esto les ayude a tener una idea de qué tienen que estar haciendo, y tienen 3 semanas, entonces hay que poner las pilas. Y los que están en el otro curso también tienen, pues, 2 ensayos. Bien, ahora estamos listos para entrar en otra etapa. Hemos hemos pasado por la iglesia apostólica, la iglesia luego imperial. Pasamos 4 sesiones en la iglesia imperial y 4 sesiones en la iglesia medieval. Y ya estamos listos para la etapa de la iglesia reformada. Y tenemos que seguir hablando de algunas condiciones, cosa que ya hemos mencionado, pero algunas condiciones o precondiciones que provocaron la necesidad de una reforma general. Hemos visto que hubo intentos en el monacato, hubo un intento de reforma conciliar, pero los intentos de reformar, pues también hubo el intento de Juan Hus de Bohemia, y pues él fue matado. Entonces todos los intentos hasta ahora no han podido prosperar por la mala inercia dentro de la iglesia y por intereses no muy nobles muchas veces. Ahora, seguimos con esta idea de condiciones en la iglesia occidental, la iglesia católica romana. Y quiero recomendarles, antes de empezar, que vean la película Lutero, que salió hace, 8 años. Y obviamente, pues Lutero ahí es joven y es guapo y pues cosas que realmente no era. Entonces, hay cosas no muy exactas. Sin embargo, obviamente él es el héroe de la película. Sin embargo, no lo pintan como perfecto, o sea, lo pintan como un hombre sujeto a depresiones, lo pintan como hombre con pies de barro, pero en cuanto a la historia es bastante correcta, o sea, sigue, pues es muy simpática en cuanto a su apoyo a la reforma, pero la verdad pinta la situación bastante bien. Y en esa película hay un tipo de sketch que están viendo, y ese sketch bien resume algunos de los temas favoritos de la predicación, y fueron la muerte y el juicio. O sea, si ibas a la iglesia, ibas a escuchar que vas a morir y vas a ser juzgado. Entonces no es muy buena noticia. Entonces mucho juicio, condenación. Y se enfatizaba la muerte de Cristo para avergonzar a la gente y hacer que lamentara sus pecados. La resurrección de Cristo casi no se mencionaba en los sermones de esa temporada. Y como el Padre y el Hijo eran asociados en el juicio, socios, o sea, el Padre te va a juzgar, el Hijo te va a juzgar, otros medios de acercarse a Dios se desarrollaron. O sea, ¿cómo voy a llegar a Dios y complacerle? Pues no puedo ir directo, pues Dios Padre está enojado conmigo. No puedo ir por el Hijo Jesucristo, porque también. Y pues ¿cómo voy a llegar? El misticismo, el servicio cristiano, la intercesión de María, la intercesión de los santos, el rosario, las reliquias, las peregrinaciones, las indulgencias, todo este paquete de costumbres pueden verse como diferentes formas de tratar de llegar a Dios y complacerle. Y la misa era central,
pero se convirtió en una celebración comunal, de ser una celebración comunal y semanal, en un acto hecho por los sacerdotes que daban la espalda a la congregación. Y ellos hacían su cosa, y los laicos, su rol era observar lo que ellos hacían. Y a veces había una pantalla separando al sacerdote de la congregación. Y el sacerdote ofrecía el sacrificio de la misa por los laicos. Y como era en latín, ahora a esta altura muchos no entendían lo que él decía. Y la misa se hacía diariamente, pero la gente tenía miedo de recibir la hostia. Y por lo tanto, ya no necesitaban el pan entero, necesitaban pues lo que ahora se conoce como la hostia, que es una cosa muy delgada, pues ya no necesitaban pan. El sacerdote ponía la hostia directamente en la lengua de la gente, y los sacerdotes negaban la copa a los laicos por medio de derramar la sangre de Cristo. El énfasis cambió de recibir la comunión a ver la hostia como si tuviera magia o poder mágico. Y por lo tanto, pues hincarse delante de, venerar, toda esa reverencia a la hostia. Los papas de la época del Renacimiento se metían en asuntos de gobierno de los estados papales, en las artes, y algunos de estos eran escandalosísimos en sus vidas personales y sus vidas oficiales. Pues vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro VI, su nombre era Rodrigo Borgia, y la familia Borgia era una familia de mucho poder. Este papa, Alejandro VI, era nieto del Papa Calixto III. Entonces, obviamente, Calixto tenía hijos, quienes tenían hijos, y era bastante común. Entonces, las fechas de Alejandro VI son 1492 a 1503. 1492, si podemos fijar esa fecha, como la fecha cuando Cristóbal Colón se fue de viaje, o más bien vino de viaje, ¿no? Y Alejandro VI, él se enriqueció por medio de sus múltiples oficios en la iglesia, varios tenía, y vivió una vida escandalosa, engendró varios hijos, y ganó el papado por medio de sobornos, y él extendió el poder de la familia Borgia por medio de asesinatos y la confiscación de la propiedad de las familias prominentes romanas. Entonces, la manera de extender el poder de la familia Borgia era matar a los adversarios y confiscar su propiedad. Entonces, era parte de su política. La verdad, Alejandro VI es uno de los peores papas de toda la historia. Pío III le siguió en 1503, cuando Alejandro VI murió, y Pío III fue elegido por dos razones. Una razón es que él era neutral políticamente, y querían a alguien neutral porque el hijo de Alejandro VI, que era César Borgia, él había sobrevivido. Alejandro VI y su hijo César, que era como ellos trabajaban juntos en todas sus empresas, porque su hijo mayor, Juan, había muerto, y hay sospecha de que César había matado a su hermano mayor. Pero luego el Papa Alejandro y su hijo César Borgia, ellos conspiraban en mucho lo que hacían, y los dos casi murieron al mismo día. Parece que fueron envenenados,
Y posiblemente, no se sabe, pero posiblemente ellos equivocadamente tomaron el veneno que ellos tenían preparados para sus enemigos que estaban ahí en la mesa y hubo confusión, no sé exactamente cómo pasó eso, pero César, el papa y el papá murió y César sobrevivió, entonces él era una amenaza. Entonces necesitaban un papa no político, no aliado con los Borgia o con otra familia. Otra cosa que Pío tenía en su favor era su mala salud. Estaba en muy mala salud. Y ellos querían un papa que durara poco tiempo. Y él cumplió perfectamente bien con la esperanza. Después de su coronación como papa duró 10 días y murió. Y luego, Julio II, también 1503 a 1513, él tenía el apodo dado por el pueblo Il Terrible. Y él ganó la elección por medio de sobornos extravagantes. Se dedicó a guerras y al patrocinio de las artes, porque estos son papas de Renacimiento, y el Renacimiento italiano enfatizaba el arte. Entonces ellos llegaron a ser patrocinadores de las artes. Pero él quería ser guerrero. Y pueden ver en la película de Lutero, ahí aparece en la calle, Lutero visita la ciudad de Roma y dicen, viene el Papa, y todos se hincan y viene un caballero, o sea, en su armadura completa. Y así era. Él quería ser guerrero y era. Él también hizo planes para construir la nueva basílica de San Pedro con dinero levantado por la venta de indulgencias. Y ahora llegamos a León X. León X siguió a Julio II. León X es el que precedía durante la época de la Reforma, o la primera época de la Reforma. Sus fechas son 1513 a 1521. Y su nombre era Giovanni de Medici. Y es otra familia muy prominente. Entonces tenemos la familia Borgia y ahora la familia Medici. Él fue elegido sin sobornos, porque Julio II había prohibido estrictamente la simonía, la compra y la venta de oficios de la iglesia. Es irónico porque Julio llegó a ser papa pagando sobornos extravagantes, pero luego él prohibió y León X llegó a ser elegido sin sobornos. Él era, en sus hábitos, él gastaba mucho y él gastaba excesivamente dinero prestado o levantado por la venta de oficios y de indulgencias. Entonces, él llegó sin comprar el papado, pero luego él levantaba dinero vendiendo oficios otra vez y vendiendo indulgencias. Él se dedicó a la independencia de Italia, del control del emperador, pues ya no debemos llamarlo emperador romano, porque ya claramente es emperador germánico. Es alemán. Y él quería pues una Italia independiente y también igual que Alejandro VI, que promovía los intereses de la familia Borgia, el Papa León X promovía los intereses de la familia Medici. Mientras tanto, dos países católicos se enfocaban en la conquista de Latinoamérica, la misma temporada. Vamos a seguir lo que pasaba en Europa y luego dedicar otra sesión al Nuevo Mundo. Pero debemos observar por lo menos que la historia que pasaba aquí, la colonización, la conquista, es de la misma temporada, la misma época. Bien, esta es la situación.
otra vez deplorable. Hemos visto otras temporadas deplorables en la historia de la iglesia y luego llega una estrella y levanta otra vez la iglesia, pero luego decae otra vez. Y aquí obviamente está en una temporada muy, muy deplorable. Otras corrientes que condujeron a la reforma. Obviamente estas condiciones condujeron a la reforma porque están clamando por una reforma. Obviamente la iglesia necesita ser reformada desde la cabeza hasta abajo. Ahora, algunas otras corrientes, algunas políticas, algunas científicas, algunas intelectuales. Francia se había aliado con el Imperio Otomano para aplicar un movimiento de pinza contra el emperador Carlos V. Carlos V, el emperador alemán, o el santo emperador romano, pero realmente es el emperador alemán, y él estaba como entre la espada y la pared, con los otomanos, los musulmanes al este, y con una Francia rebelde al oeste. Y Carlos tenía, o más bien necesitaba, contar con el apoyo de los príncipes alemanes, de los electores, quienes lo eligieron, y también otros príncipes. Y por lo tanto, él no podía presionar mucho a sus vasallos en cuestiones religiosas, porque él necesitaba su apoyo militar. Esto llegó a ser muy importante, porque Federico de Sajonia, el sabio, su apodo, hubo un monje agustino en su principado, llamado Martín Lutero. Y cuando Martín Lutero estaba empezando a causar problemas, Carlos V no pudo forzar a Federico, porque Federico también era bastante poderoso. Entonces él necesitaba el apoyo de Federico. Entonces, interesante que unas cosas militares y políticas conspiraron a proteger la reforma en Sajonia. La invención de la imprenta, científico, una inventa aquí en 1450 por Juan Gutenberg, permitió la publicación de materiales y materiales reformadas, porque la imprenta no respeta credos, o sea, la imprenta es neutral, imprime lo que uno mete. Y Johann Gutenberg era un católico romano, muy devoto, y pues luego su invención fue usada por los protestantes. El Renacimiento estimuló la educación humanista, que enfatizó el estudio de los libros clásicos en sus idiomas originales. Y uno de los libros clásicos antiguos de más importancia es la Biblia. El lema, podemos decir, del Renacimiento fue ad fontes. Y en un sentido ya les animé que siguieran ese lema, porque quiero que vayan a las fuentes y a las fuentes más antiguas que puedan encontrar, no de Wikipedia, que fue actualizada el día de ayer, probablemente, ¿no? Entonces hay que buscar las fuentes más antiguas, más auténticas. Y haciendo esto, el humanismo enfatizaba estos textos originales y el pensamiento crítico. Ya creo que hemos mencionado a Desiderio Erasmo de Rotterdam, no sé si en este curso o en el otro, pero Desiderio Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos. Sus fechas son más o menos 1466, no estamos muy seguros, pero su fecha de muerte fue 1536.
Él él era holandés, o ahí de los Países Bajos. Él criticó la decadencia del clero italiano y del papado. Y él promovió una reforma de morales. Publicó el Nuevo Testamento en griego. Y entonces él fue, en un sentido, él fue un reformador, pero la reforma que él quería era una reforma de aprendizaje, o sea, intelectual, y también una reforma moral. Le preocupaba mucho la decadencia moral de la iglesia y el clero romano sobre todo. Él eventualmente rompió con Lutero cuando vio la dirección en la cual Lutero quería llevar las cosas. Lutero utilizó el texto griego de Erasmo para producir la primera traducción de la Biblia en alemán de los textos de griego y hebreo. También Tyndale, él tradujo, en inglés así se escribe, yo a veces veo sin la escrito en español. Tyndale, él tradujo en inglés usando el texto de Erasmo en griego. Entonces, Erasmo, pues, él murió como católico romano, nunca rompió con la iglesia, pero él puso en manos de los reformadores las armas que necesitaban para llegar a traducir la Biblia. Lorenzo Valla, con doble L, 1407 a 1457. Entonces él es obviamente un poco antes del periodo de Erasmo. ¿Se acuerdan de la donación de Constantino? Un texto que los papas utilizaban para apoyar sus pretensiones, tanto políticas como eclesiásticas. Él expuso la donación de Constantino, que supuestamente Constantino había dado al Papa, diciendo que tú eres el soberano de esta parte del mundo, también de la iglesia, del imperio entero, tú eres el mero mero, ¿no? Entonces, él expuso esta donación de Constantino como un fraude y demostró muchos errores de traducción en la Vulgata. La Vulgata fue traducida hacía un milenio por Jerónimo. Entonces había reinado todo un milenio, la mitad de la historia de la iglesia. Esa fue la Biblia de la iglesia occidental. Y él expuso, pues ya como era un erudito y él ya pues entendía los idiomas originales, expuso algunas malas traducciones. Luego Johannes o Juan Reuchlin, sus fechas 1455 a 1522. Él publicó un libro de gramática hebrea y él estimuló el estudio del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces podemos decir que Reuchlin era para el Antiguo Testamento lo que Erasmo era para el Nuevo Testamento. La iglesia romana, como ya hemos visto, estaba en decadencia, y aunque la presión para hacer una reforma aumentaba, los papas se oponían vez tras vez a estos impulsos reformadores. Y qué lástima, la verdad, porque habían perdido a través de siglos oportunidades muy bien intencionadas y bien dirigidas para reformar la iglesia. Pero ya estaba como llegando a punto de ya no poder contener ese impulso reformador. Otra cosa, y podemos decir que eso es un movimiento económico, un movimiento social, el feudalismo moría. El feudalismo era un sistema de muchísimos principitos.
O sea, unos nobles tenían su castillo, tenían su gente alrededor que era un poco más que esclavos, sus terrenos, y obviamente era una sociedad atomista, o sea, con muchos diferentes puntos de poder, y esto estaba muriendo. Y los países estaban descubriendo un nacionalismo. Entonces, estos castillos y estos señores feudales estaban ya pasando de moda y la gente estaba empezando a identificarse con una región. Y pues yo soy alemán, soy de Alemania, o yo soy francés, soy de Francia, o soy inglés, soy de Inglaterra. Aunque ya hemos visto que es una mezcla. O sea, por las conquistas y las invasiones, etcétera, etcétera, pero la gente empezaba a identificarse y ya no quería estar bajo el dominio de un emperador que pretendía ser el santo emperador romano, ni bajo un papa italiano, porque pues yo no soy italiano, yo soy alemán o francés o inglés o español o lo que sea. Entonces, todas estas corrientes están empujando hacia una reforma que ya no se podía detener o contener. Hay algunos precursores de la reforma protestante. Hemos visto algunos ya, pero no prosperaron pues hace un siglo. Pero ahora vamos a ver algunos más. Pedro de Baldo. Pedro de Baldo. Él fue un próspero negociante quien contrató a un sacerdote para que ese sacerdote le tradujera los evangelios y otros libros de la Biblia en francés. Él quería la Biblia en francés, entonces él contrató un traductor pues erudito y lo hizo. Y él empezó a leer partes del Nuevo Testamento. Y él descubrió en la Biblia que la Biblia debe ser la única base de la fe, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Cristo había instituido solamente 2 ordenanzas que son de un carácter aparte, que llamamos sacramentos. Él vendió todos sus bienes y regaló la ganancia a los pobres. Y aquí estamos, no tengo sus fechas exactas, pero estamos regresando unos siglos en el tiempo, porque él lo hizo en 1170. Entonces esto es un precursor, 3 siglos antes. Y es diferente a otros porque sus seguidores sobrevivieron, pero por esto estoy incluyéndolo aquí. Él enfatizaba, o más los valdenses, los que le siguieron, enfatizaban las prácticas de pobreza, la predicación laica, la lectura e interpretación laica de la Biblia. Fueron aceptados al principio, pero luego perseguidos y excomulgados. Por tanto, tuvieron que organizarse fuera de la Iglesia romana. Algunos valdenses se reunieron primero con los husitas, los seguidores de Juan Hus, y después con los reformadores, pero hay comunidades de valdenses hasta la fecha que existen. Entonces es interesante, en un sentido es el primer movimiento reformador que todavía sigue hasta la fecha. Juan Wycliffe. A lo mejor han escuchado de los traductores de la Biblia hoy en día, es una misión Wycliffe. Y pues es por el señor Juan Wycliffe. Sus fechas 1320, 1384. Entonces aquí estamos hablando de más de un siglo antes. Fue un erudito inglés que tradujo la Vulgata en inglés. Entonces aquí no tradujo todavía de hebreo y de griego. ¿Por qué? Porque no tenía acceso. Estamos todavía en los 1300. Erasmo todavía no, Reuchlin todavía no. Pero él hizo lo mejor que pudo. Él tradujo de la Vulgata a
inglés. Y él tiene la distinción de ser el primero de hacerlo, el primero en traducir la Biblia en inglés. Aceptó la Biblia como la norma de fe y a Cristo como la cabeza de la iglesia. Rechazó el purgatorio, rechazó la transustanciación, rechazó las indulgencias, rechazó la autoridad del Papa, rechazó el poder terrenal del clero y la necesidad de un sacerdote para interceder por los laicos. Fue condenado por el Papa, pero protegido por nobles ingleses que estaban en guerra con Francia. Entonces aquí podemos ver que lo político lo protegió, porque Francia apoyaba al Papa, porque esta es la temporada del exilio babilónico de la iglesia, cuando la sede de la iglesia romana está en Francia. Entonces, Inglaterra, guerra con Francia, el Papa francés dice, entrega a uno de sus ciudadanos, y pues los nobles ingleses dicen, pues somos ingleses. Entonces podemos ver aquí el nacionalismo, no vamos a entregar a uno de los nuestros a ustedes. Y sus seguidores organizaron sus propias comunidades en las cuales la predicación de la palabra era central. Hemos mencionado más de una vez Juan Hus, H-U-S, 1372 a 1415, profesor de filosofía de Praga, en Praga, promovió una reforma en Bohemia con ideas semejantes a las de Wycliffe. Entonces podemos ver que estas ideas ya están en el aire, están empezando a interactuar con el texto bíblico y están empezando a cuestionar algunas invenciones de la iglesia romana. Su influencia era amplia y llegó a afectar hasta Lutero. Entonces Lutero era admirador de Hus, que era un siglo antes de Lutero. Enfatizaba la piedad y la pureza personal, la Biblia como la autoridad, la predicación de Cristo como la única cabeza de la iglesia, criticaba la veneración de las imágenes, las peregrinaciones que consideraba supersticiosas, los milagros falsos, había muchos milagros y él decía pues muchos pues falsos, la corrupción del clero, la negación de la copa a los laicos y la venta de indulgencias. Fue condenado como hereje en el concilio de Constanza en 1415 y se acuerdan de que el concilio de Constanza, el propósito era reformar la iglesia. Y en el concilio de Constanza, el concilio se declaró la máxima autoridad en la iglesia. Y ahí en Constanza ellos sanaron un cisma en la iglesia de poniendo papas y antipapas y poniendo un papa nuevo que iba a apoyar la reforma conciliar. Y luego el papa inmediatamente iba contra los concilios. Pero es irónico y trágico que este concilio reformador haya quemado a Juan Hus como hereje. Después de que el emperador le prometió salvoconducto. Es decir, pase lo que pase en el concilio de Constanza, usted, Juan Hus, profesor, usted puede regresar en libertad a Praga, a Bohemia. Pero luego condenado, razonaron, no hay que quedar con lo dicho con un hereje. Entonces lo quemaron. Su condenación provocó una guerra en Bohemia porque era una figura popular que duró 15 años. Y hoy sus seguidores se llaman los hermanos moravos. Y algunos de sus seguidores se fusionaron con los reformados, pero pues sigue hasta la fecha algunos que son los hermanos moravos. Jerónimo Savonarola, 1452
a 1498. Ya estamos en la época casi en la época de la Reforma. Fue un predicador dominico que intentó hacer reformas en la iglesia y en el Estado. Ahora, algunos no lo consideran un reformador del corte reformado, porque no promovió una reforma doctrinal. Él promovió una reforma de procedimiento, de morales, y él denunció públicamente al Papa Alejandro VI por su mal gobierno, por su inmoralidad y por su malicia. Ahora, ya hemos conocido a este Alejandro VI y ahora sabemos que denunciarlo públicamente era algo muy peligroso, porque uno de sus métodos era eliminar a sus enemigos por medio del asesinato. Y él fue excomulgado, arrestado, condenado por sedición y por herejía, torturado, colgado y quemado. Entonces, pues podemos ver ahí que Alejandro VI, pues no se jugaba con él. Pero pues Jerónimo, obviamente, nuestros respetos por su valor, su valentía de hablar así contra el Papa tan malo.